Bueno, Felipe, ahora sí que estamos grabando y estamos haciendo ahora empezamos la nota. Hablábamos fuera de cámara digamos, de la historia argentina. El anarcocapitalismo, o mejor dicho, para decirlo bien purenta, digamos, la utopía facera, así, digamos, el delirio sofílico del presidente, para decirlo de manera coloquial. ¿Dónde tiene su origen? Igual, eh, bueno, yo ahí marcaría un asterisco, porque sería atribuirle a Milei que es anarcocapitalista. Y no me parece, sin ser yo anarcocapitalista, porque soy marxista, eh, Juan María, o sea, retomo. Parte de esta entrevista es en función de mi militancia en el Partido Piquetero. Y el principal dirigente del Partido Piquetero hoy acá en Argentina es el diputado nacional Juan Marino, que hace un par de meses, miento, un par de meses no, que hace un mes y algo más, tomó esto para hablar del tema del anarcocapitalismo, fue al curso de formación de Venegas Lynch sobre anarcocapitalismo, eh, de EDAD, si no me equivoco, que son las siglas, y se recibió de esa diplomatura con la nota máxima, con una tesis sobre el anarcocapitalismo, y lo tomo en cuenta, lo tomo a consideración para señalar que no estaría tan seguro que Milei fuera anarcocapitalista, sobre todo porque el principal referente del anarcocapitalismo hoy que es Hoppe a nivel internacional. En una conferencia que dio el año pasado, mostró muchísimas divergencias con el gobierno de Milei, eh, y con lo que vendría a ser el libertarianismo argentino en particular, no solo eh, por las cosas que viene realizando a nivel, en clave nacional, digamos, todavía no levanta el cepo, digamos, el narcocapitalismo requiere la menor intervención estatal posible por la definición propia, y Milei no viene llevando eso adelante. Eh, de hecho, hay bastante intervención estatal, y en primer lugar, el señalamiento que denuncian los propios anarcocapitalistas sobre mi ley es el incremento estatal en términos autoritarios, el incremento de la represión estatal y el incremento del dinero invertido en la fuerza de seguridad y en las leyes. Por ejemplo, Hoppe no lo señala, pero podría agregársele a lo que él comenta, la ley antimafias y demás, que le da el poder al Estado a crear zonas de investigación especiales en las cuales las Fuerzas Armadas tendrían capacidad de intervención, y no se establece cuáles son los límites de actuación en función de eso, y aparte con unas características represivas cuya justificación vendrían a ser los mismos artículos tipificados del Código Penal que fueron utilizados por los fiscales, por Stornelli en su momento, en la represión de la ley, en la última movilización contra la ley Bases, la que finalmente se termina aprobando y en la que hubo decenas de detenidos. Si la ley antimafias hubiera estado aprobada en esa manifestación, hubiera sido justificada la intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, claramente narcocapitalista no es, y además de eso se le suma su alineamiento internacional con Trump, que eh, anuncia abiertamente la intención de comprar Groenlandia, de invadir el canal de Panamá, y que está abiertamente a favor del belicismo a nivel internacional. Este, a favor de golpes de Estado y demás, claramente, y eso sí lo señala Hoppe y el resto de los anarcocapitalistas, como mecanismos absolutamente belicistas y que refuerzan el aparato estatal, el aparato represivo del Estado,
que es el aparato que más está defendiendo y desarrollando Milei hoy acá. Entonces, en primer lugar, me parecía marcar importantemente ese asterisco de si es realmente anarcocapitalista o no lo es. Yo consideraría que independientemente de su fetichismo ideológico con algunos autores que él considere que son sus padres ideológicos, eh, quizás ahora se siente huérfano, que Hoppe no lo reconoce como hijo doctrinario, pero naturalmente me parece importante señalar, porque aparte, en términos históricos, el anarcocapitalismo se reivindica sobre una tradición internacional que reivindica en Estados Unidos, por ejemplo, a Jefferson, de Thomas Jefferson, que cuando él le tocó ser presidente de Estados Unidos, se negó sistemáticamente a vetar leyes que surgieran del Congreso, algo que Milei mínimamente realizó contra la ley de financiamiento universitario, remora monárquica, el veto, bueno, pero la aplicó contra el financiamiento universitario y contra las jubilaciones. Digamos, Entonces, claramente, que la quiere destruir el Estado, eh, pero la lapicera no se la sacamos ni con un revólver en la cabeza, digamos. ¿qué cosa? Digo, que quiere destruir el Estado, pero la lapicera del Ah, Estado es claro, no, absolutamente. Eh, es impermeable a cualquier tipo de... Bueno, sí, naturalmente. Claramente utiliza el aparato del Estado para defender para defender mejor un interés económico. Para mí prima en la actitud de Milei, antes que un planteo ideológico, claramente un interés económico que también tiene su traducción ideológica, pero, ideológica, psicológica, de subordinación absoluta frente a Estados Unidos y frente a Trump en particular. Porque independientemente del carácter imperialista del Estado estadounidense, Trump en particular está llevando adelante una política eh, absolutamente reaccionaria, por eso se anima a decir, además de las invasiones al resto del continente que ya marqué, también se le podría sumar a eso el hecho de que dijo de que el primer día de su gobierno va a establecer una dictadura. Estamos grabando esta conversación el 19 de enero, el día mañana, 20 de enero, sería el día de la asunción de Trump. Bueno, Trump dijo que el primer día de su gobierno va a establecer una dictadura. Eh, y, eh, una eh, dictadura que y la propia prensa demócrata estadounidense, la propia CNN, señaló que si bien en el primer gobierno estas cosas podrían ser señaladas como, ellos dicen esta palabra que es bluster, que podría ser traducida como un fanfarroneadas, como bueno, se hace el canchero y las tira porque le pinta tirarlas, pero que la gente del círculo interior, del círculo más cercano de Trump, admite y asume de que esta vez es en serio de las cosas que viene señalando, entonces que no, que sería un error, sería un error subestimarlo, no tomarlo con la gravedad necesaria del asunto. Entonces, me parece importante eso, remarcar. Hasta la propia CNN señala que hay que tomarlo en serio. Bueno, me parece que sería subestimar políticamente sería un error político fatal. Y Milei, frente a eso, decide subordinarse completamente a ese plan político de Trump en todo el continente y no solo por afinidad ideológica, quiero decir, porque él fue a la reunión de la CEPAC, a las diversas reuniones de la CEPAC, ya se venía reuniendo antes y después continúa haciéndolo. Todos recordamos a Milei yendo de forma patética frente a Trump y diciéndole Mr. President, y bueno, y demás actos de absoluta subordinación a un presidente, independientemente, además de un presidente extranjero, principalmente a un presidente, al presidente estadounidense, teniendo en cuenta la injerencia estadounidense en la región. Entonces, a una actitud de absoluta subordinación política a Estados Unidos. Y Milei, cuando fue a dar su discurso a la ONU, dijo que él iba a terminar con la posición histórica de neutralidad de la Argentina.
Argentina frente a la Primera Guerra Mundial estableció a pesar de tener relaciones económicas con Gran Bretaña, igualmente decidió mantenerse neutral. Frente a la Segunda Guerra Mundial, lo mismo. Había internas adentro de la Fuerza Armada, bueno, vos como historiador las conocerás, pero igualmente la Argentina mantuvo la posición de neutralidad. Luego, y ahora Milei quiere romper con esa en las dos guerras mundiales, y luego en los distintos conflictos, la Argentina siempre ha mantenido, en mayor o menor medida, también dependiendo de los gobiernos que estaban al frente del país, pero la posición histórica como Estado nacional era la neutralidad. Y Milei abiertamente dice que Argentina va a romper porque dice que va a estar en nombre de la libertad y la pindonga mágica, pero la realidad es que quiere inscribir a Argentina en un mundo en guerra. Eh, En el supongo, caso de la sí, Segunda Guerra Mundial, inclusive también de la Primera, porque había muchos intereses en juego, para dar para decir la locura de meter a la Argentina en guerra. En la Segunda Guerra Mundial, la Cancillería británica y en especial el embajador británico en Argentina presionó muchísimo para que Argentina no entrara en guerra, porque sabía que con la Armada Argentina los convoyes alemanes iban a hacer un festín con los millones y millones de toneladas de alimentos que Argentina mandaba a Gran Bretaña a un precio casi patético. Entonces iba a ser más lo que se perdía que lo se ganaba. Y entonces el embajador británico rechazaba la entrada de Argentina en la guerra que cierta grita Argentina quiere tener. En la Primera Guerra Mundial, por el sentido de ni siquiera no les servía a los países europeos, era muy caro económicamente tener soldados de Argentina. Es un despropósito de donde se mira, digamos. Los liberales verdaderos no eran belicistas, digamos, para decirlo tampoco. absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. No lo eran incluso en incluso en este país, porque parte de la Primera Guerra Mundial, bueno, justo coincide con el gobierno de Irigoyen, pero durante la Segunda Guerra Mundial, durante gran parte, había gobiernos de la década infame, los gobiernos de la década infame eran, excepto la primera parte de Uriburu, después estaba el gobierno de Agustín Pedro Justo, era liberal, en términos, de hecho era tan liberal que lo trae a ¿cómo se Roosevelt, llama? Roosevelt. Lo trae Roosevelt a la Argentina, que ahí es cuando se vuelve famoso el gran trotskista de Liberación Nacional, Liborio Justo, el hijo de dictador Justo, que le grita abajo el imperialismo y lo meten preso porque le grita abajo el imperialismo en la cara a Roosevelt cuando Agustín Pedro Justo lo trae a dar un discurso al Congreso de la Nación Argentina. Así que aprovecho para reivindicar al gran Liborio Justo, este fundador del Trotskismo de Liberación Nacional. Eh, que era, aclaro por qué es importante justo, independientemente, bueno, después en su vida ha tenido distintas posiciones, alguna que otra más polémica. No coincido con su posición, con la conclusión que sacó de que el peronismo era fascista, no considero al movimiento peronista como un movimiento fascista, pero Liborio Justo tiene la autoridad política de reconocer que la Argentina es un país semicolonial. En su momento había gente que se asumía trotskista y que decía que Argentina era un país desarrollado, entonces que en Argentina lo que había que hacer era una revolución socialista roja absoluta y que no existían las tareas de liberación nacional pendientes. Y Liborio Justo reconoce el carácter semicolonial de la Argentina y, eh, y por lo tanto asume que las tareas políticas de la Argentina son tareas incluso para los trotskistas, para los comunistas, para los marxistas, implica la tarea de liberación nacional, que aún quedan pendientes. Por eso, Liborio Justo es fundador del trotskismo de liberación nacional, que no es una manera que decir un trotskismo antiimperialista, está en contra del imperialismo, y que reconoce la dependencia de la Argentina del imperialismo. A diferencia de otros que son anticapitalistas y que dicen que que todo el capitalismo es igual y que es distinto de la burguesía nacional de la burguesía imperialista y son todo lo mismo y
gran frase famosa, la de son todo lo mismo. Bueno, no estamos de acuerdo con la conceptualización de que todas las burguesías igual sean igualmente iguales en todos los países, porque por algo existe el imperialismo. Por algo hay naciones que dominan el capital financiero internacional, y hay políticos que se subordinan a ese interés imperialista y por eso asumen el interés de defensa de los intereses del imperialismo, como es en el caso de Milei. Es el representante directo de los monopolios imperialistas en Argentina. Por eso se subordina a los representantes de los intereses de los monopolios en otras naciones. Eh, Me parece que, y ahí y ese es el interés primordial que justifica toda la política de Milei, independientemente de las racionalizaciones ideológicas que se le puedan hacer a su planteo. Claramente lo que hay detrás de Milei es el interés la defensa de un interés económico, de los monopolios, y en defensa de ese interés, de ese monopolio, eh, prioriza la defensa de ese interés frente a la democracia y por eso la destruye y la termina matando a la democracia. Tanto Milei en Argentina, aplicando las leyes represivas, proscribiendo a la oposición, por ejemplo, queriendo encarcelar a los militantes del Polo Obrero, armando causas y demás. Y también es Trump en Estados Unidos queriendo invadir a todo el resto de América. Entonces me parece importante racionalizarlo de esa manera, porque atrás de la irracionalidad belicista de Trump y de Milley, está la racionalidad de los monopolios, que al colapsar, al entrar en crisis, arrastran tras de sí todas las conquistas eh, democráticas de la humanidad. Todo el progreso de la humanidad lo arrastra no en el sentido de que lo lleva hacia adelante, sino que lo tira al piso. Entonces me Digamos, un parece... proteccionismo el gobierno de Milei, como que de alguna manera lo que está negando es la vida en comunidad, la vida en sociedad con el anarcocapitalismo, con su supuesto fetichismo ideológico. Porque vuelve al individuo, vuelve, o sea, quiere volver a los pueblos nómades, digamos, como que él es como una involución hacia algo que no sabemos bien qué es. Sí, a ver, yo creo que no lo plantea en términos involucionistas, incluso en sus propios términos, creo que lo plantea como, bueno, vamos a volver a los orígenes individuales del hombre. Eh, Puede ser que en algunas interpretaciones ideológicas quizás él pretenda decir, bueno, como decía Locke, hay dos pactos sociales, uno que es el pacto de la sociedad civil y el otro es el pacto de la sociedad civil con el Estado. Entonces vamos a renunciar al pacto de la sociedad civil con el Estado y vamos a quedarnos solamente con la sociedad civil, que es entre los buenos contra los salvajes. Yo sinceramente creo que lo que prima más en mi ley es tirar atrás las conquistas que la humanidad hizo contra, contra el parasitismo de los monopolios. Porque luego de la Segunda Guerra Mundial, la parte de la democracia a nivel internacional fue una conquista contra el fascismo, que es el fascismo alemán, pero también el fascismo italiano y el fascismo japonés, contra los fascismos. El- la democracia se conquistó con Estados Unidos, con Inglaterra, pero también con el Ejército Rojo conquistando Berlín y liberándolo del fascismo alemán, y también luego de la Segunda Guerra Mundial con la Revolución China, que en primer lugar realiza, se libera del imperialismo japonés junto con el imperialismo yanqui, luego el Kuomintang se libera del imperialismo eh, democrático estadounidense, y el Partido Comunista logra superar el propio nacionalismo del Kuomintang y establece la Revolución China bajo el liderazgo de Mao en el 40 y... Se cumplieron 70 años el año pasado, así que estoy 70.
fue un mes después, la proclamación de la República Popular China fue un mes antes del decreto de gratuidad universitaria. Y hace poco se cumplieron 70 años del decreto de El gratuidad 1 de universitaria, así que octubre, lo de la República Popular China, y el 1 de noviembre de la gratuidad universitaria. si no me equivoco, sí, creo que tenés Gracias a, razón. digamos, a la entrada de Rusia en el frente oriental, o sea, gracias a que Rusia declara guerra a Japón, existe Corea del Norte y China comunista. Porque si no, Absolutamente. Y el Estado de Derecho que se establece a nivel internacional luego de la Segunda Guerra Mundial es en gran parte gracias a las conquistas de la revolución o proletarias que se realizaron en esos países. La Revolución China y la Revolución Socialista que estableció el gobierno de un partido comunista que aún 70 años después sigue gobernando y lo ha transformado y ha erradicado la pobreza extrema y demás. Gracias a la presión que establecieron que se haya expropiado el capital en más de la mitad del territorio mundial, si sumamos, en ese momento sumamos todo el territorio chino, el territorio de la URSS y demás, casi el 50% del territorio mundial se había expropiado el capital. Bueno, gracias a esa presión de esas revoluciones obreras, se conquistaron todos los derechos democráticos e incluso los derechos democráticos económicos que están expresados en el estado de bienestar, bueno, el que mencioné antes, el derecho a la gratuidad universitaria, digamos, el derecho al acceso a la educación superior que está consagrado en el convenio internacional de la ONU, por lo cual que mi ley quiera privatizar la educación no solo es algo inconstitucional por la Constitución argentina, sino que va contra los tratados de derecho internacional. Eh, es una conquista de los pueblos contra el interés parasitario de los monopolios. Entonces, Milei no creo que quiera revivir al individuo abstracto, a lo sumo quizás en clave ideológica, sí, pero sino lo que quiere, al individuo abstracto del cual Milei quiere liberar del estado de bienestar, es a Elon Musk para hacer los golpes que se le cante y robarse el litio de Bolivia. Ese es el punto. Al individuo que quiere que el Estado no lo moleste son a los dueños de los monopolios que se benefician de la explotación sistemática de la gente y cuyos estados de bienestar le intentan poner un límite a ese accionar parasitario de los monopolios explotadores que oprimen a ese pueblo. Eh, por eso repito, por eso Elon Musk quiere invadir, dice abiertamente, cuando fue el golpe en Bolivia, dijo abiertamente, bánquensela, vamos a hacer un golpe donde se nos cante y, y eso, bánquensela, deal with it, dije, o sea, lo dice abiertamente. Entonces, claramente a ellos es a los que no quiere mi ley, que es que que haya un Estado que se le ponga enfrente y que le ponga un límite. Como supongo que tampoco, como supongo que Trump tampoco querría que ningún Estado le diga, che, no vas a invadir el canal de Panamá. Por eso es necesario que quienes estamos en contra de un intervencionismo yanqui en nuestro continente, digamos, hasta en clave institucional, que las cancillerías se pronuncien, que la propia Cancillería argentina se pronuncie contra eso de Trump, dudo que lo haga, pero si quiere defender las libertades democráticas debería hacerlo, la Cancillería debería exigir ponerle un límite a Trump, y no solo institucional, sino aparte militar, que todos los ejércitos de todo el continente digan no va a pasar ningún golpista fascista que quiera invadir nuestro continente. Pero los estados nacionales de los países tienen que ponerle un límite a Trump y esa debe ser la razón por la cual Milei no debe querer ponerle ningún límite a Donald, que a digamos, para Donaldo. cerrar, queda poquito tiempo, como última pregunta, el canal de Panamá es en sí un triunfo en gran medida de la militancia de un hombre del Perón de Centroamérica, Omar Cecilio Torrijos, un hombre indispensable para entender la literatura latinoamericana, como, no sé, el general Alvarado en Perú, o algunos rasgos de Bentancur. Digo, Torrijos es el Perón centroamericano. ¿Qué se puede decir? Y cerramos la nota.
Sí, bueno, independientemente de lo latinoamericano, claramente Trump, tanto Trump como Milei quieren acabar en América Latina el estado de bienestar. Entonces, todos aquellos gobiernos que garanticen el estado de bienestar o todo aquello que quiera terminar con la extrema pobreza, por eso también están en contra de China, que gracias a que hizo una revolución proletaria, que tiene un partido comunista que la dirige, que ha expropiado los capitales y que ha garantizado una planificación económica que termina con la extrema pobreza, bueno, claramente quiere que América Latina sea su patio trasero, entonces no quiere que no haya un gobierno que le quiera poner un límite y por eso nosotros tenemos que, contra este viraje fascista de los monopolios que se expresa a través de Trump, que expresa esa tendencia histórica al colapso, denunciar en primer lugar para tener la claridad de en qué momento histórico estamos, denunciar que Trump es la Tercera Guerra Mundial y es, y es la muerte su enemigo es la democracia, y que en Argentina el representante de eso es Milei. Y por eso hay que reconocer, y con esto cierro, en Argentina lo que hay que reconocer y hay que exigir es que haya un frente común contra Milei, como el que señaló a Kicillof, que llamó a convocar a que toda la oposición se pronuncie sobre eso, y nosotros saludamos, lo defendemos y lo desarrollamos. Es algo que nosotros veníamos sosteniendo, y ahora que Kicillof, siendo el gobernador de una de las provincias más importantes del país, lo toma, es algo que hay que señalar con más, algo que hay que defenderlo, desarrollarlo, y que toma más fuerza y toma más peso político por el propio peso político de Kicillof. Eh, y por eso repito que hay que establecer un frente común contra Milei. Eh, Dicho eso, y este es lo último, dudo que hoy las condiciones estén dadas para que ese frente político sea desarrollado, eh, porque la enorme mayoría de la oposición está más concentrada o en transar con Milei, como lo ha hecho la UCR, o, eh, o en internismo, porque dicen que Milei es un gobierno consolidado y por lo tanto priorizan el internismo frente a la necesidad imperativa de ponerle un límite a Milei. Nosotros lo que señalamos es, Milei tiene límites estructurales, depende del imperialismo y depende de Trump en particular, y nadie puede considerar que un gobierno consolidado es alguien que tiene como respirador artificial a un megalómano que quiere una tercera guerra mundial como Trump. Entonces, me parece que nuestra tarea eh, como partido piquetero es representar a todo ese movimiento popular que se expresó en todas las movilizaciones del 2024, los dos paros nacionales, el 8 de marzo, las dos marchas federales universitarias y demás. Eh, Nosotros como Frente de Estudiantes de Lucha, que es la agrupación estudiantil del Partido Piquetero, fue nuestra consigna de defender y desarrollar la movilización popular. Bueno, y el Partido Piquetero tiene como principal tarea y llamamos a todo aquel que esté contra mi ley a sumarse a esta lucha y a sumarse a militar políticamente y organizarse a militar con nosotros en el Partido Piquetero. Así que desde ya eso.